nosotros y revélanos, Señor, revélanos tus principios, tus preceptos, Señor, lo que tú quieras para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Gracias ahí por la luz. ¿Saben que se encontraron dos amigos una vez y uno le dice al otro, sabes que yo soy una persona muy saludable? Y entonces el otro le dice, ¿cómo que sos saludable? ¿Que estás haciendo deporte? ¿Estás comiendo sano? ¿Te estás acostando en un horario prudente? ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué es lo que te hace llegar a esa conclusión de que sos un hombre saludable? No, dice, nada de eso. Me he dado cuenta que todo el mundo me saluda y que yo saludo a todo el mundo. Así que soy muy saludable. Así que, ¿qué te parece si saludas al hermano que tenés al lado? Yo sé que Maxi ya lo hizo recién y se saludaron, pero si podemos romper fila un poquito y decirle al que tenés al lado, si tenés que levantarte, decirle, yo soy saludable y vos también, así que saludémonos y bendigámonos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saludables hay acá? Muy saludables. Qué bueno, ¿verdad? Qué lindo estar juntos. Pueden ocupar la fila de acá adelante, los que quieran. Si quieren acercarse, pónganse aquí en la fila de adelante. No se preocupen que no voy a dar muchos palos hoy en la palabra, así que pueden venir tranquilamente. No se tropiecen, hermano, no, por favor, no tan rápido, no con tanto entusiasmo. Amén. Hay dos valientes. Nos quedan acá tres lugares acá. A ver, acerquen. Y entonces los de atrás hacemos tac, tac, hacemos un movimiento y se vienen. Ahí está, muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas. Ahí vamos a tomar estos versículos que nos hablan de acá de una situación y de una conversión tremenda, un milagro de parte de Dios, pero también una persona que se entregó al Señor completamente. Así sucede, cuando uno se da para Dios completamente, Dios también puede obrar los milagros rápidamente y lo sobrenatural empieza a suceder en nuestras vidas. Leamos, hermano, el versículo, desde el versículo 1 hasta el 3. Leamos hasta ahí. Lucas 19, versículo 1 hasta el 3. Vamos a leer de la Reina Valera, ahí está. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, fíjate acá explica cómo era Zaqueo, el empleo que tenía, o la función que tenía, lo que él hacía, con lo que él se ganaba la vida, era jefe de los publicanos. Esa era su profesión, su trabajo. Y parece que eso le daba un buen rédito, ¿no? Parece que ganaba bien este hombre, tenía un buen sueldo, porque después de la coma dice que era, ¿cómo era? Pobre, ¿no? Que era escaso, que no ganaba bien. No, era un hombre rico. Los publicanos, hermanos, para los que no lo saben, los publicanos eran aquellos que eran judíos, pero trabajaban para Roma. ¿Se acuerdan que Israel en el tiempo de Jesús estaba subyugado, estaba bajo el imperio romano, la autoridad? Entonces ellos tenían que pagar tributo a Roma, pagaban impuestos
a Roma. Entonces había, los publicanos eran judíos, eran gente que había nacido en Israel, pero trabajaban para Roma. Y ellos se dedicaban a cobrar los impuestos, a cobrar estos tributos, estas pagas, como si fuese en nuestros días la renta o municipalidad o impuestos que pagamos de vehículos, o tal, que son para nuestro gobierno, para la administración de nuestro gobierno, sea provincial o sea nacional. En aquellos días los impuestos iban para Roma, el imperio romano. Amén, hermanos. Entonces estos publicanos eran considerados por los judíos, evidentemente ellos estaban sometidos por la fuerza, estaban bajo el imperio romano y no les agradaba estar en esa situación. De hecho había, por ejemplo, algunos de los discípulos de Jesús pertenecían a esos grupos rebeldes que querían salirse de esa opresión o de esa autoridad que ejercía Roma sobre ellos, y buscaban mucho independizarse, la independencia de Roma. Los celotes eran uno de esos grupos que eran una especie de, eran como guerrillas, no eran rebeldes a la autoridad de Roma. Parece que Judas también pertenecía a uno de estos grupos, por eso es que él esperaba que el Mesías o Jesús se levantara de una forma para librarlos de Roma. Esperaba quizás a un general que se levantara y formara un ejército para enfrentarse a los romanos. Entonces, los publicanos eran considerados traidores a la patria porque trabajaban para Roma y cobraban los impuestos, y en muchos casos, además de cobrar los impuestos que Roma les imponía por obligación, en muchos casos ellos mismos abusaban de esa autoridad que tenían y les cobraban más caro, le cobraban más cantidad de lo que debían, los estafaban, y de esa manera muchos se enriquecían. Amén, hermanos. Así que este hombre, este Zaqueo, del que nos va a hablar la palabra, no era un hombre cualquiera, era un hombre, parece que conocido, porque tampoco era un publicano más, no era un empleado más, sino que era el jefe, era el encargado, era el supervisor. Se ve que de la zona, de la misma ciudad de Jericó, que era una de las ciudades más grandes de Israel, más importante, más concurrida, había mucho comercio en esa ciudad. Así que este era un hombre que manejaba mucha economía, pero parece que toda esa economía que ganaban no todo el mundo sabía que no era bien habida en la totalidad. Entonces, de repente nos dice la palabra que Jesús iba pasando por esa ciudad, y el versículo 3 dice que él procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba, o sea, quería de todas maneras conocer, ver a Jesús personalmente. Se ve que había llegado a oídos de él la fama de Jesús, los milagros del Señor, o este hombre que estaba revolucionando la nación, los pueblos por donde iba, las multitudes lo seguían, y se ve que esa intriga o despertó ahí en él ese deseo de conocer a Jesús, ver a Jesús, y no solamente quedarse con lo que había oído, quizás lo que había escuchado de otros, sino él mismo ver y conocer al Señor. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Primero, porque donde se movía el Señor había una multitud que lo seguía, ¿verdad, hermanos? Y no eran pocos, eran miles de personas. Entonces eso era un tumulto. El Señor iba caminando, y por eso es que él muchas veces se tenía que apartar al monte para orar, tenía que alejarse de la multitud porque lo seguía la gente. Había una gracia en el Señor, y también muchos otros lo seguían por los milagros,
porque por las necesidades que tenían. Y este hombre, aunque él quería acercarse a Jesús, tenía un primer inconveniente, que era la multitud. Diga conmigo, la gente. Primer inconveniente, las muchas personas, la gente. Un inconveniente o una barrera, un freno, un obstáculo para poder conocer a Jesús. Apliquémoslo a nuestras vidas, hermano, y tomemos este principio. En muchas ocasiones, las personas, la multitud de personas, lo que la gran mayoría de la gente piensa acerca de Jesús o cómo ve a Jesús, a veces puede ser un obstáculo para que nosotros le conozcamos mejor. Amén, hermanos. La gente puede ser un obstáculo para ver y conocer a Jesús personalmente. Este hombre no podía llegarse al Señor de ninguna manera. Y además de la multitud, tenía un problema este varón. Y es que no tenía mucha estatura, pues era pequeño de estatura. Así que él era bien peticito, ¿no? Así que si era petizo debe haber sido agrandado, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Hasta que sea petizo y agrandado, y está completo, ¿no? No es así con todo, no hay excepciones, ¿sí o no? Pero este varón nos aclara aquí la palabra, que era pequeñito de estatura. Así que, claro, en la multitud, imagínate, lleno de gente, por lo menos si fuese alto, podía asomarse un poquito y ver a Jesús, distinguir dónde estaba el Señor o escuchar. Pero como era bajito, estaba ahí el hombre tratando de ver al Señor, no había forma de verlo. Ahora, el segundo obstáculo es su estatura, ¿no? Primero obstáculo, la gente. Segundo obstáculo, que era muy pequeñito. Era una dificultad. Bueno, era así era él, pero para ese momento específico era una dificultad. Entonces, quiero centrarme en estos dos, podríamos decir, obstáculos, la gente y su estatura. Porque este hombre, a pesar de estos dos obstáculos, que quizás cualquiera podría haber dicho, bueno, no puedo, ya está, no puedo. Hay mucha gente y además yo soy muy bajito. No puedo ver a Jesús, no puedo conocer a Jesús, no puedo mirarle y tener yo una experiencia propia de haberle visto, de haberle conocido. No se queda él con eso y va a buscar la forma de superar esos obstáculos. Y esto es lo que me gusta mucho de Zaqueo. Se ve que en su vida había tenido muchas ocasiones así de dificultades y era un hombre que por el puesto también al que había llegado, se ve que había tenido que lidiar y había tenido que bregar y pelear con muchas situaciones difíciles. Pero quizás en sus fuerzas él había conseguido llegar a ser el supervisor de los publicanos de toda la ciudad y había llegado a ser un hombre muy rico. Esta situación a mí me habla de que no era un hombre quedado, no era un hombre que ante la primera de cambio, ante la primera dificultad, se volvía para atrás o se quedaba estancado, sino que siempre estaba buscando superarse, siempre estaba buscando sortear o traspasar los obstáculos que se le presentaban en la vida. En este momento era para conocer a Jesús. Entonces yo ponía aquí en mis notas, superó lo que podía volverse una excusa para él. A veces nosotros, hermanos, en nuestra vida tenemos dificultades, ¿sí o no? Tenemos gente que nos rodea, que nos habla constantemente de las situaciones difíciles. A veces hay una corriente hacia donde va la multitud. Y hay en nuestros días, hermanos, se vive un pesimismo casi globalizado, podríamos decir. Y a veces nosotros nos vemos inmersos en esa multitud que nos impiden ver las realidades de Dios y nos impide mirar con los ojos de la fe, nos impiden ver a Jesús y todo lo que Jesús quiere para nosotros. Y todo lo que nosotros en Cristo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén?
Él procuraba ver a Jesús, quería conocer a Jesús y superó sus imposibilidades, que por lo visto no eran tan imposibles, ¿no? Tenía imposibilidades, pero por lo que nos dice el versículo siguiente, no eran tan imposibles. Quiero que podamos leer el versículo 4, donde dice así: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, este es el tipo de árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Así que no se quedó, hermanos, con esa dificultad, esas dos dificultades que él tenía, sino que le buscó la vuelta, le buscó la forma. Tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle: tenemos que buscarle la vuelta, hermanos, a la situación. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Y en muchas ocasiones esa vuelta de la que estamos hablando, o ese encontrarle la brecha al paredón que tenemos por delante, que son nuestras imposibilidades, y encontrarle esa pequeña grieta para empezar a darle ahí para que se termine de romper, a veces tiene mucho que ver, diría yo, en la mayoría de los casos, con nuestra actitud hacia esas dificultades y problemas. Tenemos dos opciones, hermano: ir para adelante, como hizo este hombre, corrió hacia adelante, amén, corrió hacia adelante. O sea, fíjate, es tremendo porque se separó de la multitud. La multitud era un impedimento. Entonces, ¿qué dijo él en su mente? Me abro, me tengo que abrir de la multitud, porque si no, no voy a poder ver a Jesús. Entonces se adelantó. Este era un adelantado, corrió hacia adelante. Diga conmigo: tengo que correr hacia adelante. No te quedes ahí enfrascado en lo que la gente dice, o lo que la multitud está viviendo, o lo que la mayoría de la gente en lo que está metido. No, levántate y corre hacia adelante, porque hay esperanza, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay salida. La gente dice: no hay salida, no hay esperanza, no se puede. En este país nunca se puede. No, sí se puede, hermanos queridos. En el nombre de Jesús se puede estudiar, se puede trabajar, se puede progresar. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor en tu familia es la multitud que te está diciendo: no se puede, no se puede, no se puede. En el nombre de Jesús, salte de ahí. Apártate o sepárate. Toma distancia de esas palabras, de esos comentarios. Toma distancia de ese pensamiento en el nombre de Jesús y corre hacia adelante, porque Dios tiene algo precioso con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir si vos tomás una actitud así, de no dejarte frenar por las dificultades o por los problemas que podamos tener en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Corrió hacia adelante y se subió a un árbol. Mira, la multitud y la pequeñez de su estatura eran excusas perfectas, hermanos, para que este hombre hubiese dicho: bueno, no puedo ver a Jesús, chao, listo, me voy a mi casa, he hecho lo posible, estoy acá detrás de la espalda de todo el mundo, no consigo verlo, me voy a casa. Este hombre no tomó esa decisión, sino que buscó la forma, buscó la manera de salir adelante en ese propósito, en ese deseo que él tenía de conocer al Maestro. Amén, amados. Entonces yo ponía acá: superó su imposibilidad, que por lo visto no era tan imposible. A veces hay cosas que nosotros creemos que son imposibles, pero la realidad es que no son tan imposibles, sino que tenemos que dedicarnos y que tenemos que nosotros también poner de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, para sacar adelante esa situación. Amén, hermanos. No se aferró a esas excusas, la multitud y su estatura. Miren, yo buscaba la palabra excusa en el diccionario. Hay muchos sinónimos, pretexto, tienen significados muy parecidos. Pero excusa, la palabra excusa dice así: motivo que se invoca para eludir una obligación y disculpar una omisión. Repito: motivo que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión, ¿no?
eludir una obligación. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué no hiciste esto? Ay, porque estaba lloviendo, ¿no? Y enseguida buscamos, somos expertos, hermanos, todos nosotros, ¿no? O ¿por qué no lograste esto? Ay, porque, y enseguida la tendencia nuestra, todos nosotros, hermanos, nuestra tendencia automática, parece que viene eso incorporado en nosotros, es buscar una excusa. Amén. Por algo que hicimos mal o por algo que no hicimos. Eso sería la omisión, ¿no? O disculpar una omisión. O por qué no hicimos algo. No, fue por esto. Y la gran tendencia nuestra, la inclinación nuestra es siempre culpar a otros. Difícilmente se encuentra una persona que asuma su culpabilidad. Que te diga, no, la verdad es que no lo hice porque no presté atención o porque, qué sé yo, no sé, reconociendo su error. Siempre tendemos, y digo tendemos porque yo también me incluyo, es una tendencia de la raza humana a culpar a otros o a otra situación. Amén, hermanos. Quizás si Zaqueo no hubiese tomado esa actitud de ir hacia adelante y subir a un árbol, y si hubiese vuelto a su casa y quizás su esposa le hubiese preguntado, ¿y por qué si Jesús, el famoso Jesús en estos días está pasando por la ciudad, por qué no lo viste? ¿Por qué no lo fuiste a conocer? Y con la cantidad de gente que había, ¿no? Y con la estatura que yo te decía, Dios me creó así, con esta estatura, así que de alguna manera hasta Dios podría haber culpado. Por eso no lo vi. Y hubiese sido una excusa perfecta. ¿Sí o no? ¿Alguien le podría haber dicho algo? No, era verdad, había una multitud. Y también era verdad que él no podía ver, no tenía la altura para ver. Sin embargo, no se quedó con sus excusas. Mire, te quiero hablar un poquito acerca de las excusas y los pretextos. Porque es necesario que nosotros, aunque tengamos problemas, hermano, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos situaciones difíciles en nuestra vida, incluso aún imposibilidades físicas también, yo te quiero decir que no nos agarremos de esas cosas y las tomemos como excusas para no salir adelante, para no lograr los planes y los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Sino que revirtamos la situación, poniendo nuestra parte y sabiendo, como siempre enseñamos, que el Señor, por supuesto que va a poner su parte y las cosas imposibles van a empezar a suceder en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la mayoría de las excusas, esto lo dicen los psicólogos, son autoengaños que nosotros mismos nos tragamos nuestra propia mentira cuando ponemos una excusa. Nos autoengañamos, es algo inconsciente que realiza el ser humano para de esa manera disculparse de por qué no hizo algo, por qué no logró algo o por qué no llegó a alcanzar una meta o cumplir alguna ordenanza que se le dio o algo que se le dijo que hiciera. Entonces son autoengaños que realizamos para no reconocer la verdad. O sea que la excusa en cierto punto, aunque no es una mentira totalmente, en cierto punto tiene un engaño ahí camuflado, ¿no? Y que nosotros, si nos ponemos a analizar así plenamente, nos damos cuenta de que no, la verdad es que si me hubiese esforzado un poquito más, si hubiese prestado más atención, si lo hubiese hecho de esta manera o de esta otra, quizás lo hubiese logrado. Amén. Tenemos que salir de ese autoengaño en el nombre de Jesús. Toca al que tenés al lado y decirle, tenés que salir de ese autoengaño. Si no, difícilmente vas a avanzar. Difícilmente vas a crecer o el Señor va a poder lograr los planes y propósitos que Él tiene con nosotros. Amén. Mire, yo anotaba acá algunas de las excusas más dichas. Esto, bueno, yo lo anotaba, lo he leído, algunas de ellas, otras sí las he escrito yo, así que me voy acordando. Pero por ejemplo en el trabajo, excusas que la gente pone. Siempre se ha hecho así, ¿no?
Y son como frases hechas, ¿no? Cuando viene el jefe y te preguntan, ¿por qué se hizo esto así? ¿Por qué lo dicen? Bueno, siempre se ha hecho así, ¿no? Y es como que parece que ya estamos echándole la culpa que todo el mundo lo hizo así. Bueno, yo también lo hice así. Entonces tenemos que salir de esas excusas. O por ejemplo, no sabía. No, hay un dicho que dice ¿cómo es? La ignorancia no es pretexto, ¿no? La ignorancia no es excusa. Diga conmigo, la ignorancia no es excusa. Y a veces la excusa que más ponemos, no sabía. Ay, no sabía. Alguien te pide en el trabajo que hagas algo y no lo hiciste. Después viene tu jefe y te pregunta, ¿por qué no hiciste? Ay, no sabía que era tan urgente, ¿no? O no sabía que lo necesitabas tan rápido. Hombre, si te lo pidió, es porque lo necesitaba, ¿sí o no? Si te lo dijeron, es porque necesitaban que estuviera hecho. Pero es la excusa, no es decir, no, me distraje en otra cosa, o no le di importancia, no le llevé el apunte. No, enseguida ponemos, no sabía. Y parece que la ignorancia siempre es un escudo, ¿no? Para nosotros. Que no sea así en nuestro medio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nadie me dijo que lo hiciera, ¿no? Se está cayendo el negocio a pedazos y viene el jefe y te dice, pero ¿por qué no pasaste un trapo? ¿Por qué no limpiaste? Ay, porque nadie me dijo que lo hiciera. Pero vos tenés ojos, ¿no? Tenés oídos, tenés una nariz que olfatea, ¿no? Que hay mal olor y que hay que limpiar, ¿no? Ay, pero como nadie me dijo, entonces la culpa es de todos los demás que no te dijeron. La culpa no es tuya, ¿no? La culpa es de todos los demás que no se dignaron a decirte a vos lo que había que hacer. Entonces, diga conmigo, excusas, pretextos que ponemos. Con los dichos, esto es tremendo, con los dichos, con lo que hablamos, con lo que decimos. A veces cuando se nos dice, usted dijo tal cosa. Y la excusa más normal es decir, esa frase o esa palabra la sacaron de contexto. Esa frase me la sacaron de contexto. Yo no quise decir eso. Lo que yo quise decir era esto otro, pero resulta que cuando escuchamos la frase, lo que dijo lo que quiso decir. Pero claro, después, como trae esa palabra o esa palabra fuerte, esa frase fuerte, trae conflictos, trae problemas, después hay que asumir esa responsabilidad. Y es más fácil decir, no me entendieron bien, ¿no? La culpa es de los otros, ¿sí o no? O sea, vos soltaste lo que te salió en ese momento y después resulta que la culpa es de los demás que no te entendieron bien. No, la culpa es tuya, de la frase que soltaste en ese momento, ¿sí o no, hermano? Me sacaron de contexto. ¿Siempre todo el mundo te saca de contexto? No. ¿Sí o no, amados? Asumamos nuestras responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga conmigo, no a las excusas, no a las excusas. Me malinterpretaron. Eso es muy común, ¿no? Me malinterpretaron, yo quise decir otra cosa. Eso pasa mucho en el WhatsApp hoy en día, ¿no? En los WhatsApp, cuando hay escrito, audio de por medio, hay momentos que sí, por supuesto, puede haber malos entendidos, pero normalmente decimos lo que decimos, hermanos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Más excusas o pretextos que usamos. Mire, yo lo anotaba así. Cuando el mañana significa nunca. Cuando el mañana significa nunca. Hay muchas frases para esto, ¿no? Mañana lo hago. Mañana te prometo, te juro por mi madre. No se jura, hermano, ¿no? La Biblia nos enseña. Pero te prometo que mañana lo hago. Mañana empiezo, mañana. ¿Ah? Yo tengo una que me hago cargo de esta, hermano. Me hago cargo. Y mi esposa, que siempre se la digo a mi esposa y mi esposa me mira cuando le digo, ahora lo hago. Digo, ahora voy, ¿no? El ahora. Y mi esposa me dice, ahora, ¿no? Me hago cargo, cariño, me hago cargo. Ese ahora mío muchas veces es como para responder algo. Pero tengo que asumir la responsabilidad y empezar a cambiar en eso. Amén. Mañana lo hago. Ahora lo hago, lo tengo anotado acá. Ahora lo hago.
hay gente, yo le llamo los postergadores, ¿no? Así como están los simuladores o los vengadores, hay gente que son los postergadores, ¿no? Y eso es mañana lo hago. Mañana voy a tener tiempo. Hoy no tengo tiempo, mañana lo hago. Y ya saben ustedes el dicho. ¿Qué dice el dicho? ¿Cómo es el dicho tan popular? No hagas hoy lo que puedes dejar para mañana, ¿no? Así es el dicho. No dejes para mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, aún con lo sinvergüenza que era, porque este era un estafador y era un traicionero a la patria, había traicionado sus principios, se había dedicado para trabajar para Roma, no le importaba nada a su nación, ni la gente pobre, ni le sacaba el nombre, hermano, era clavado para él, Zaqueo, ¿no? Te saqueaba. Era tremendo, era un saqueador de bolsillos. Si no me pagas los impuestos, te saqueo. Ahora este hombre tenía una cualidad que parece que Jesús la vio, y es que nada lo frenaba, nada lo paraba. Y cuando se determinaba a conseguir algo, lo hacía, cueste lo que cueste, y sea como sea, le buscaba la vuelta a la situación. Amén, hermanos. No tengo título para esta palabra, así que entre todo lo que voy diciendo, pongámosle el título, ¿no? Ya hay una frase que le he dicho varias veces: busquémosle la vuelta, ¿no? A lo mejor ese sea el título, no lo sé. Se los dejo a su criterio. Así que, miren, dos excusas más que usamos muchos los seres humanos. Una es el destino. El destino. No, fue el destino. No alcancé tal cosa. Es el destino. Estaba escrito que yo no iba a recibirme de arquitecto. El destino estaba escrito, ¿no? El destino lo es todo, como dice una serie, ¿no? Que a mí me gusta ver mucho, pero eso se lo cuento en otra predicación. El destino lo es todo, siempre termina así la serie. Pero no es así, hermanos. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el destino, ni con que esté escrito, ni con que no haya nada que hacer. Eso es como asumir que hay como una imposibilidad constante en algunas cosas, ¿no? Y la última excusa que a veces ponemos, hermanos, tristemente, muchas veces es Dios mismo. Que así como algunos ponen el destino, nosotros los creyentes no utilizamos mucho eso, pero a veces nosotros lo metemos al Señor en las cosas que no pudimos alcanzar o que no pudimos hacer, y decimos, Dios no quiso. Y ahí descansamos. Y no es que nosotros hayamos sido vagos, negligentes, no, Dios no quiso. Dios no quiso que yo, ascendiera en este trabajo. Dios no quiso, ¿no? Y resulta que vos no hiciste ningún mérito para ascender. No es que Dios no quiso. Vos no hiciste mérito y tu jefe vio que no hacías mérito, entonces no ascendiste. Entonces Dios dice, no me metas a mí, que yo sí quiero. Yo sí quiero bendecirte, yo sí quiero. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta? Y a veces lo espiritualizamos. No es voluntad de Dios. No es voluntad del Señor. Que yo sepa más de la Biblia no es voluntad del Señor. No, hermano. Es porque no la lees. Amén. Es porque no la estudias, no la escudriñás, no prestas atención a la palabra. No es la voluntad del Señor. Yo no. Por ahí, por la palabra, yo no. El Señor quiere otra cosa para mí. Y a veces lo metemos al Señor y me imagino yo al Señor diciendo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Eso yo le he puesto acá la excusa divina, ¿no? Lo espiritualizamos tremendamente. Hermanos, esforcémonos en el nombre de Jesús. Cada persona que el Señor llamó en la palabra, cada persona que el Señor le habló y usó poderosamente, era una persona esforzada y valiente. Amén. Una persona diligente en todo lo que se le mandaba, en lo que se le decía, en lo que se le ordenaba. Y Dios ve esa actitud del corazón y esa actitud de nuestras manos también a la hora de hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mira esta frase, qué bonita. El hombre de fe siempre tiene un proyecto. El pesimista
siempre tiene una excusa. Te la repito, el hombre de fe siempre tiene un proyecto por delante. Mira, este Zaqueo, su proyecto era ver a Jesús. No sé cómo, pero yo quiero ver a Jesús. Entonces, si no puedo acá, por la multitud y por mi estatura, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Me tengo que alejar de la multitud. Y seguro que corrió hace día, calculó, dice, Jesús va por esta calle, va por este camino, si me adelanto, va a pasar por ahí. O sea, ¿te das cuenta? Puso en funcionamiento su inteligencia, su creatividad. Y después llegó allá y bueno, si no tengo estatura, no tengo altura de pies y el cuerpo, bueno, siempre hay un árbol donde me pueda subir. Y se subió al árbol el hombre, le buscó la vuelta, ¿no? A la situación. Hombre de fe. Hombre de fe. Siempre tiene un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto para salir de la situación en la que estás? ¿Cuál es mi proyecto para salir de la situación en la que me encuentro? ¿O voy a seguir diciendo, no, es que yo vengo de una familia así, es que yo no sé, es que yo no estudié, es que no tuve esta posibilidad, no tuve aquello? Todos pueden ser excusas perfectas, hermano. Pero si te quedas con esas excusas, nunca vas a salir de la situación. Ahora, si empezás a proyectar en fe y confiando en la palabra de Dios, hermano, te aseguro que vas a ver a Jesús y que vas a salir de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Miren, pretextos miles. Yo nací así, ¿por qué nací así? Nací en el barrio que nací en la familia que nací, tuve el padre que tuve la madre que tuve, qué sé yo, no tuve las posibilidades. Y podemos encontrar y pueden ser válidas, incluso muchas excusas pueden ser válidas, pero no vale para Dios. Porque el Señor nos ha dado la capacidad y en Cristo Jesús nosotros todo lo podemos. Amén, hermanos. No dice la palabra que todo lo puedo en Cristo si vine de una familia bien constituida, si no me pasó nada en la vida voy a hacer una... No, cualquiera que le crea al Señor y que se proyecte en fe va a lograr los propósitos que Dios tiene con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos miles de ejemplos en la palabra de gente sumamente necesitada y gente que era imposible que pudieran surgir. Sin embargo, Dios los escogía y hacían su parte. Amén, hermanos. Ahí tenemos a un David que ni su padre se acordó de él. Olvidado de su familia, hermanos queridos, y a veces ese punto en la vida del rey David no lo tocamos a veces y lo pasamos por alto y hablamos de su victoria, de su reinado, pero hermanos, cuando vinieron a ungir a la casa de Isaí, que era el papá de David, Isaí trajo a todos los hermanos y el profeta empezó a mirar desde el más grande y llegó hasta el último que le habían traído y tuvo que preguntar el profeta, ¿no tienen otro hijo más? ¿No hay otro? Su padre y su madre se habían olvidado de él. Y de repente cuando le preguntaban, ¿hay otro? Dijeron, ¿cómo se llamaba? El que ¿no? Ni del nombre se deben haber acordado. ¿Cómo se llamaba el último? David. Y David era el único que estaba trabajando, el hombre estaba ahí cuidando las ovejas. Y por eso cuando el Señor le habla a David, cuando estaba en la gloria de su reinado, el Señor le habla a David, le dice, de detrás de las ovejas yo te saqué y te traje y te puse en lo más alto de Israel. Amén. Porque el Señor lo puede hacer con el que no tiene ninguna posibilidad, con el que no ha tenido estudio, no ha tenido la economía suficiente, incluso con impedimentos físicos, hermanos queridos. Amén, amados. Nosotros vemos, yo escuchaba los otros días la enseñanza de nuestro pastor Pedro, del pastor Pedro, las imposibilidades que él ha tenido y mírenlo, amén. Podría haber sido una excusa su ceguera para agarrarse de ahí y decir, no, yo no puedo hacer nada en la vida. Sin embargo, hermano, lo vemos que anda y en ocasiones mucho más ubicado y más centrado en lo que está pasando que muchos de nosotros, ¿sí o no? No hay excusa. Toca al que tenés al lado y decirle, no hay excusa.
¿Hay situaciones difíciles? Sí las hay. Pero no nos agarremos de ahí. Porque nunca vamos a superarnos, nunca vamos a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por varios años yo he luchado con mi mentalidad en ese aspecto. Porque para encontrar excusas, si hubieran hecho esto, si cuando yo era chico hubieran hecho de esta manera, tal sería diferente. No, ya está, ya fue. Así es mi vida. Ahora yo voy a determinar y va a depender de mí lo que va a pasar de ahora en adelante. Amén. Para tu familia, tu matrimonio, etcétera, etcétera. En tu trabajo, tu proyecto, emprendimiento, lo que sea. Hermano querido, miremoslo con ojos de fe y proyectemos en Dios en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 4, que lo hemos leído, dice: y corriendo delante subió a un árbol. Dos cosas hizo, dos imposibilidades tenía, hizo una cosa para cada imposibilidad. Para salir de la multitud corrió hacia adelante. Diga conmigo, corrió hacia adelante. Eso lo tenemos que hacer. Y después subió a un árbol para salir de la misma visión que había tenido toda la vida. Subió a un árbol. Esto nos habla mucho, hermanos. Tenemos que cambiar el ángulo de nuestra visión también. Amén. Solamente va a cambiar la posición de nuestra visión. Siempre desde arriba se ve más claro las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, hermano, siempre. Si no ves algo, ayer estaba hablando con Sergio. Vino nuestro hermano Sergio, llegó de España, gracias a Dios, llegó bien. Ya lo pusimos ahí en el grupo. Una bendición el viaje para él. Y yo le comentaba ayer que cuando no sé por qué salió el tema, cuando estuvimos en España y estuvimos aislados, nos dio COVID y estuvimos 10 días en la casa aislados. Entonces, claro, yo tenía que estar encerrado totalmente, literalmente, como varios de acá, ¿no? que pasaron por esa etapa. Pero allá en España me tenían controlado a mí por el teléfono, por la ubicación del teléfono, me tenían controlado el centro de salud, si estaba en la casa o no, así que no podía salir a ningún lado. Entonces, claro, en esos días aproveché para leer, bueno, estábamos en familia ahí, estábamos todos aislados, pero llega un momento, ¿no?, en que uno ya no sabe qué hacer. Y a mis hijos le habían regalado un rompecabezas, un puzzle, un rompecabezas de 1500 piezas, creo uno grande. Para Navidad se lo habían regalado, así que digo, este es el momento. Estábamos todos ahí en la casa, digo, armemos el puzzle. Y empezamos, hermano, a armarlo. ¿En qué lío nos metimos? ¿No? Porque claro, había que terminarlo, queríamos terminarlo, yo quería terminarlo. Así que en momentos, a veces estaba ahí y le contaba a Sergio y le mostraba algunas fotos, estaba ahí enfrascado en todas las fichas que tenía y no sabía dónde y no encajaba. A veces me pasaba una hora sin encajar una pieza y eso es frustrante. Y varias veces en ese armado del rompecabezas, lo que hacía era pararme, porque estaba en la silla, ahí metido en el pedacito de la parte que estaba armando y quería encontrarla, y lo que hacía era pararme y mirar todo el puzzle. Y entonces te vas ubicando y vas viendo los colores de otra manera. Cambias el ángulo de la visión y te pueden cambiar también las decisiones a tomar, ves con más claridad. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí pudimos salir adelante. Gracias a Dios lo terminamos a ese rompecabezas, que la verdad que nos rompió la cabeza a toda la familia. Pero miren, hermanos, Isaías 55, 9, no sé si lo podemos poner al versículo. Isaías 55, 9, mira lo que dice. Dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice el Señor. Así como el cielo está separado de la tierra y es más alto, así los caminos del Señor y los pensamientos de Dios. Amén. ¿Saben dónde están los pensamientos del Señor? ¿Saben dónde está la mente de Cristo? Acá, hermanos queridos. Cuando nosotros leemos la palabra,
cuando nosotros nos metemos en intimidad con el Señor, cuando nosotros adoramos al Señor y llevamos un estilo de vida de adoración en nuestra casa, en la intimidad, cuando venimos a la iglesia, en todo lugar, hermanos, se eleva nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad cambia y empezamos a pensar como Cristo. Empezamos a pensar como el Señor, empezamos a aplicar en nuestras vidas los principios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestros pensamientos se elevan, vemos la vida de otra manera. Amén. Lo primero que Dios hace con el cristiano, cuando alguien viene a Cristo y acepta al Señor en su corazón, es que le da un sentido de eternidad. Ya cambia ahí la mentalidad de la persona, porque ya no es solo la vida natural, sino que Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Desde ahí, partiendo desde esa base, ya cambia, ya nos eleva el Señor. Porque ya no se trata de 80, 90 años, 70. Se trata de una eternidad. Amén. Y esto es solamente una etapa. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la primaria. Toca que tener al lado y decirle, estamos en la primaria recién. Amén. La muerte nos va a hacer recibirnos. La muerte no es tristeza para el creyente, es ganancia, dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que vamos a pasar al secundario, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y después vendrá la universidad y todo lo demás, una eternidad en Dios. Pero estamos aprendiendo en este momento. En el nombre de Jesús tenemos que elevar nuestra forma de pensar. Subite al árbol. Diga conmigo, tengo que subirme al sicómoro, tengo que subirme al árbol. Si quiero ver a Jesús, si quiero ver los planes de Dios, si quiero experimentar todo lo que Dios tiene con mi vida, tengo que salir del nivel en el que he estado toda la vida. Este varón había estado en tierra toda la vida y ahora se suspendió, se subió. Amén. Y quería conocer a Jesús, no de oídas solamente, sino verlo, él mismo, tener una propia imagen del Señor, una propia experiencia con Jesús. Amén. Amén, hermanos. El subir simboliza la vida espiritual. Subir al árbol simboliza la oración, la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren subir? ¿Cuántos quieren subir, hermanos? ¿Cuántos quieren que aumente su estatura espiritual? Amén. En el nombre de Jesús. Tenés que buscar al Señor con todo el corazón en tu casa. Tenés que meterte en la palabra de Dios. Tenés que anotarte en la escuela bíblica. Venirte a las reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Y aprender y poner en práctica esa palabra. Tiene que ver con la fe que tiene que ir aumentando en nosotros en el nombre de Jesús. Tiene que ver con adoración. Si estuviste en la reunión del domingo y a vos no te pasó nada, es porque algo tiene que cambiar en vos, porque había una presencia palpable del Señor. Amén, hermanos. Y si alguien está conectado espiritualmente o está viviendo una vida de adoración, de oración, inevitablemente donde está la gloria, la presencia de Dios, ahí te tirás, ahí te derramás. Amén. Entrás en la adoración. Eso te eleva en tu vida. La intimidad con Dios y, como hemos leído, los pensamientos del Señor empiezan a brotar ideas de Dios, creatividad de Dios. Empieza a brotar la originalidad del Señor para salir de un conflicto, de una situación y superarlo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Para cambiar la situación de tu familia, para cambiar tu situación económica, tu situación ministerial en el servicio al Señor, tenemos que elevarnos. Amén. Para que cambie todo nuestro ser, toda nuestra vida, completamente. Ahora, fíjate, estas dos cosas, hemos visto dos imposibilidades. ¿Cuáles eran? Una era la gente, la multitud, ¿y qué más? Y la estatura. ¿Cómo superó la imposibilidad de la gente? ¿Cómo la superó? Vino un ángel e hizo un milagro. ¿Cómo fue? Corrió hacia adelante. Corrió hacia adelante en el nombre de Jesús. Movete de la situación en la que estás. Movete de la situación en la que estás. Amén.
Si estás rodeado de gente en la casa, a lo mejor te tenés que cambiar de casa. Salir de tu tierra y de tu parentela. En algunos casos puede ser así. Producir un movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan del mensaje hace poquito? En el movimiento ocurren los milagros. En el nombre de Jesús, salí de tu situación. Que no todos tus días sean lo mismo, esa rutina, porque eso no te va a ayudar, no te va a beneficiar. Salí de la situación. Si te tenés que esforzar, si tenés que estudiar, si tenés que prepararte en un oficio, prepararte un poquito más, lo que sea, pero hace un movimiento, corre hacia adelante. Amén. El subir hacia arriba tiene mucho que ver con el sentido espiritual, como lo he explicado antes. Entonces, estas dos imposibilidades que él sorteó o que él superó, corriendo hacia adelante y subiendo al árbol, resulta que llamaron la atención de Jesús. Diga conmigo, llamó la atención de Jesús. Y Jesús, que iba pasando por ahí y que estaba rodeado de gente, lleno, una multitud tremenda. Y cuando hay una multitud tremenda, siempre hay ruido, ¿no? Siempre hay el vocerío, ¿no? Las voces. Y sin embargo, en un momento, cuando Jesús está pasando por ahí, lo ve a este loco bajito, ¿no? Petizo. Yo me lo imagino gordito, no sé cómo se lo imagina, no lo dice la palabra, pero si era rico, seguro que el hombre era de buen comer, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas vos a Zaqueo? Yo no me lo imagino flaquito. No hubiera podido subir al árbol. Bueno, sí es verdad también, ¿no? No sé cómo hizo, pero y de repente Jesús está pasando por ahí. Sigamos leyendo acá la palabra, a ver cómo lo dice, versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueador, le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. ¿Cuál era el deseo del corazón de Zaqueo? ¿Cuál era el deseo? Los primeros versículos lo dicen, conocer a Jesús. Ahora, Dios ve el corazón, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Que Dios ve el corazón. Pero nuestro corazón, hermanos, podemos decir que se abre, o alguien puede conocer nuestro corazón por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Y este varón, Zaqueo, cuando Jesús lo ve ahí, dice que primero lo vio en el árbol, ¿sí o no? Primero lo vio que estaba arriba. Cuando lo vio subido arriba, miró hacia arriba y le vio. Y cuando lo vio a él, cuando vio sus acciones, cuando vio su actitud, ahí después el Señor va a conceder la petición del corazón. Amén. Cuando Dios ve tu esfuerzo, aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Cuando Dios te ve en la mañana, cuando el Señor te ve en la oración, en el clamor, cuando Dios te ve ahí con la lectura, aunque no entiendas ni papa lo que está diciendo, en algunos casos, ¿no? Cuando uno se pierde en la Biblia, pero Dios está viendo tu actitud y que vos seguís, aunque te cueste la escuela bíblica, pero vos seguís ahí y te metés y lo estudiás y lo escuchás y lo reescuchás. Dios ve esa actitud. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando vas al trabajo y el Señor ve que te estás esforzando, no que le estás esquivando, no que estás poniendo excusas, no que el trabajo no me gusta, no que mi jefe, usted no sabe lo que es mi jefe, pastor. Usted no sabe esto, aquello. Si fuese de otra manera, yo seguro que saldría adelante. Y, hermano, de la manera que sea, podés salir adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? De la manera que sea, podés salir adelante. Aunque tengas el mismo infierno delante tuyo, si Dios está con vos, nada te puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tengas un mar de imposibilidades delante, como el pueblo de Israel cuando se pararon con Moisés, el mar delante y los egipcios detrás, no había posibilidad de salvación. Sin embargo, confiaron en el Señor y se metieron al mar y el mar se abrió. Amén. La situación va a cambiar, el monte se va a tener que correr, porque acá viene una mujer de fe, viene un hombre de fe y de obras. Amén.
La palabra nos enseña que la fe sin obras es muerta, es incompleta, dice la Nueva Traducción Viviente. La fe sin obras es incompleta, le falta algo. Alguien puede decir, yo creo en Dios, yo soy un hombre de fe, pero si no hay obras, si no hay un correr hacia adelante, un subirse al árbol. Si Jesús hubiera pasado por ahí, Zaqueo no se subía, no lo veía. Amén. Llama la atención de Dios con tus acciones. Amén. Llama la atención de Dios con tus acciones. Como aquella mujer que dio las 2 monedas, las 2 blancas, ¿se acuerdan? Llamó la atención de Jesús. Y Jesús dijo, esta dio más que todo. Dio todo lo que tenía. Amén. Ese fue una ofrenda de fe, ¿sí o no? Esa fue una ofrenda de fe. No como los otros que daban lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía y Jesús hizo ¡bum! Llama la atención de Dios. Dios va a mirar, que el Señor te mire en el árbol y aunque parezca un loco, una loca colgada del árbol, ¿qué sería colgarse en el árbol en estos días, hermano? ¿Qué sería? En tu trabajo, lo que nadie quiere hacer, hacelo vos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me vienen ejemplos a la cabeza, no quiero ser, no quiero hablar de mí, pero en ocasiones me ha pasado eso. Hacete indispensable en el trabajo. Yo esto lo he enseñado, a los jóvenes se lo he enseñado mucho. Yo trabajé varios años, hermano, en la estación de servicio que está aquí en la Costanera, la Shell que está donde estaba la antigua Coca-Cola, ¿se acuerdan? Castro Barro y la Costanera, toda la Shell esa de ahí. Y me tocó en el gas, cuando empezó el gas, en los tiempos aquellos, hace no sé cuántos años ya, yo tenía 22, 23 años por ahí, así que hace más de 20 años. Y me acuerdo que claro, todos éramos playeros, todos estábamos ahí, teníamos que hacer el mismo trabajo. Y yo digo, algo tengo que hacer distinto, porque si acá tienen que echar a alguien, nos echan a cualquiera y no hay ningún problema, porque cualquiera sabe cargar gas, ¿no? O limpiar el vidrio, lo que hacíamos ahí, o cargar nafta, no es difícil. Entonces yo, en esos años de mi juventud también, me di cuenta que mi encargado siempre iba y hacía el mantenimiento del motor, que está ahí, todavía está igual la estación. Cada vez que voy ahí me acuerdo de esa época. Y yo le empecé a decir, enséñame cómo hacer el mantenimiento del motor, que es un motor enorme, es como una casa así, donde está el motor y había que entrar ahí, un motor enorme. Entonces, y me empecé a meter con él ahí. Y eso es que lo aprendí. Y después era el único de los playeros que sabía el mantenimiento del motor. Entonces, yo digo, ya sé, hay algo extra que ya sé. No me pueden echar a mí porque después mi encargado ya no lo hacía él, por supuesto, como ya había uno que lo hacía y me mandaba a mí. Entonces, bueno, yo iba a hacerlo, por supuesto. Pero así fue, de a poquito, cosas extras, ¿no? que tienen que ver con ese, correr hacia adelante, un poquito más. Amén, hermanos. Nunca entres en la mentalidad de la multitud, esa de esquivarle al trabajo, de hacer lo menos posible, porque tu jefe se da cuenta, tu maestro se da cuenta en el colegio, ¿sí o no? Si vos le esquivás, si estás en un grupo y dejás que lo del grupo sean los que hagan el trabajo y después vos vas regalado para los adolescentes que están acá, ¿no? Vas después a la clase oral y hablan todos los otros y vos estás ahí porque no hiciste nada, no prestaste la atención. Amén, hermanos. Siempre un poquito más, correr hacia adelante. Me llama y me impacta mucho la vida de este hombre, de Zaqueo. En el nombre de Jesús, llamemos la atención de Dios con nuestras ofrendas, con nuestro servicio al Señor en la iglesia. Si venimos a limpiar la iglesia, si venimos a lo que sea que hagamos acá, a servir, incluso en las reuniones. Si tenemos que levantar la mano, aquí no se trata de llamar la atención de la gente, sino de Dios. Amén. Adoremos con todo el corazón. Si Dios ve que desde el primer minuto vos te metes en la adoración, eso va a llamar la atención de Dios. Aunque vengas con problemas o con dificultades, y a veces podás decir, es que no puedo cantar porque he tenido 1000 problemas. Pero si tenés la capacidad de dejar eso atrás y correr hacia adelante y buscar al Señor, pase lo que pase, ¿sabes qué? Vas a llamar la atención de Dios. Amén. Vas a sobresalir. Y toda la multitud que lo siguió ahí a Jesús en Jericó, en ninguno se detuvo el Señor.
aunque estaban más cerca de él aparentemente. Pero miró a Zaqueo y le da la honra. El Dios Todopoderoso, Dios hecho hombre, de repente mira hacia arriba y le dice a este sinvergüenza que era, le dice, hoy voy a comer a tu casa. Y le da una orden, hermanos. Cada vez que nosotros llamamos la atención de Dios, hermanos queridos, Dios nos va a hablar. Diga conmigo, cada vez que llame la atención de Dios, por mi actitud, por mis decisiones, Dios me va a hablar. Dios te habla. Hay un muchachito en la palabra que se llamaba Samuel y era un niño, era un jovencito, un adolescente, pero servía en el templo incansablemente. Tenía unos líderes que eran unos sinvergüenza, unos depravados, así eran los líderes. Pero ahí el Señor estaba levantando a Samuelito que llamó la atención de Dios. Era un muchachito. Y una noche el Señor le habló, Samuel, con voz audible, Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía quién era el que lo llamaba, se iba al profeta, al sacerdote. Y a la tercera vez el sacerdote le dice, mira, cuando escuché la voz, decía, heme aquí, es Dios el que te está hablando. Y Dios le suelta una palabra y le habla a él y lo llama como profeta, sacerdote y rey, que fueron los tres oficios que cumplió este pequeño que después fue un hombre tan grande de Dios. Amén, hermanos. Si llamamos la atención de Dios, Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Alguno puede decir, no, a mí Dios nunca me habla, a mí Dios nunca me dice nada. A lo mejor tenés que correr hacia adelante y subirte al árbol. ¿Qué te parece? Amén. Para que Dios te vea. Y Dios diga, este le puedo dar una instrucción porque la va a hacer. Amén. Cuando nos sobreponemos a nuestras dificultades, llamamos la atención de Jesús. Dios le habló y lo llamó. La gente que se sobrepone a sus imposibilidades y le cree a Dios, hermanos queridos, son la gente que Dios llama para su servicio. La gente que Dios llama con un propósito específico. Amén. El Señor le dice, Zaqueo, bájate rápido. Bájate. Mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén. A este punto yo le he puesto rápido y gozoso. No es rápido y furioso, ¿no? Como la película, sino rápido y gozoso. Diga conmigo, rápido y gozoso. Cuando Dios te llama y cuando Dios te hable y cuando Dios te dé instrucciones, cuando estés leyendo la palabra y hay un texto que te sobresale y te habla a tu vida y el Señor te aclara que hay algo que tenés que arreglar en tu casa rápido, hermanos. Rápido y gozoso. Porque así fue como que lo hizo, ¿verdad? Lo dice el versículo 6. Cuando el Señor le dijo, baja porque hoy voy a tu casa. Verso 6 dice, entonces él descendió. ¿Cómo descendió? A prisa. Era petizo, hermanos. ¿Se acuerdan que era petizo, no? ¿Y cómo se bajó de ese árbol, Dios mío? Se largó de ahí, yo creo que no le importó nada. Dijo, me largo, a prisa, rápido. A lo mejor se raspó, normalmente la rama se raspó, no le importaba nada. Jesús le estaba llamando. E iba a ir a comer a su casa, se iba a cumplir la petición de su corazón. Se larga de cabeza, rápido ¿y qué más? Y gozoso y con una sonrisa el hombre. Amén. ¿Cómo tenemos que obedecer a Dios? Rápido y gozoso. Vamos a ponerlo con la misma letra, ¿no? De rápido y furioso. Pero vamos a ponerlo rápido y gozoso. ¿Qué les parece, hermano? Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Otro día, ahora que te veo, Mauro ahí. Mauro me contaba los otros días, orando en la ducha, ¿no? ¿Me deja que lo cuente, Mauro? Así por encima, no cuento todos los detalles. Estaba en la ducha, no estaba en el sicómoro, estaba en la ducha, no estaba en el árbol, pero estaba en la ducha, orando al Señor. Y le preguntó Mauro al Señor, Señor, ¿qué querés que haga hoy para vos? ¿No? Algo así, algo específico. ¿Qué querés que haga hoy para vos? Y el Señor le dijo, anda, y vení, contalo vos, ¿no? Vení rápido y contalo. Así contar lo que vos querés y no. Hola hermano, ¿cómo están?
Bueno, yo ese día sentía algo que tenía que hacer, y la verdad fue un sentimiento bien claro, que tenía que hacer algo pero no sabía qué. Y ese día orando le pregunté al Señor qué es lo que quería que hiciera ese día, porque me estaba pidiendo. Y bueno, muchas veces Brenda me pregunté, ¿cómo sabes si es el Señor? Y el diablo no te va a mandar a orar por alguien, no te va a mandar a leer la Biblia, entonces es fácil de detectarlo. Y nada, ese día el Señor me dijo que vaya y hable con mi papá, que yo le pidiera perdón si alguna vez le hice o le dije algo malo. Y bueno, la verdad fui, pero creyendo que le iba a hacer un bien a él, o sea, se lo hice obviamente, sé que él le debe haber gustado y agradado, pero realmente lo que pasó fue una liberación en mí. Fue algo que empecé a orar por él y empecé a llorar y no podía hablarle, no podía decirle lo que quería decirle, y lo único que le decía es que Dios me había mandado. Y bueno, me empezó a salir en el camino. Yo iba diciendo, Señor, vos me vas a dar las palabras para decir todo, porque la verdad no sabía qué decirle. Yo solamente quería obedecer lo que el Señor me había dicho, porque sentía que era algo importante y que iba a romper. Entonces puntualmente me animé y lo hice, lo abracé, le pedí perdón, y me quebranté ahí, no paraba de llorar. No sé qué él habrá pensado, que se le habrá pasado por la cabeza, pero bueno, la verdad sí, era algo muy difícil para mí, era algo incluso imposible, era algo que yo lo veía muy lejano, porque no tenía esa cercanía con mi papá, pero yo sé que ese día el Señor hizo algo en él, pero a mí me dio una liberación tremenda. O sea, fue como que ese día salí de ahí y sentí que se me cayeron 100 piedras de la espalda, así, porque totalmente fue eso lo que sentí. Amén. Sí, Señor. Rápido y gozoso, hermano, aunque nos cueste. Amén. Rápido y gozoso. Las instrucciones del Señor, las cosas que Dios nos diga, cuando el Señor nos habla, la palabra, y a veces nos exhorta los domingos o los días de reunión, palabras que vienen a nosotros rápido, hermanos. No esperé, ya lo voy a hacer, está buena la palabra, ya lo voy a hacer. No, el mismo día ponerla en práctica, el lunes ponerla en práctica. Vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que rápido y muy alegre, gozoso, se bajó. Al ver esto, dice el versículo 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, la gente era un hombre mal visto por los judíos y por los religiosos. Cuando vio la multitud que se iba a comer a la casa de empezaron a criticar al Señor y murmuraban contra el Señor, porque se iba a comer a la casa de un publicano, de uno que era un estafador. Ahora Jesús había visto algo diferente en este hombre, que no lo había visto en los religiosos. Ningún religioso estaba con tanto deseo, tanto anhelo de conocer a Jesús. Amén. Esto me muestra a mí que hay esperanza para nosotros. Amén. ¿Hay algún sinvergüenza aquí? Levante la mano, por favor. ¿Hay algún estafador? Levante la mano, no sea mentiroso. En alguna vez ha estafado a alguien, cambiando un precio, dando mal no sé qué, o algún saqueo tenemos acá, algún saqueador en otro tiempo, en otra vida, que era de mano larga. Hay esperanza para nosotros. Decirle que tenés al lado, hay esperanza para vos. Hay esperanza para nosotros, hermanos. Podemos haber sido un desastre, haber tenido además de la imposibilidad que tenía él, era su propia imposibilidad, era la forma en la que él había hecho las cosas.
robándole a la gente, la forma en la que había hecho su riqueza. Por eso la gente lo odiaba. Literalmente odiaban a los publicanos. Al ver esto murmuraban diciendo, este va a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, fíjate, cuando la gente estaba criticando a Jesús, cuando la gente estaba murmurando sobre Jesús, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si en algo, me imagino que habrán dicho algunos, si en algo, cara dura, si en cada impuesto nos está defraudando, nos está estafando a todos. Pero el hombre, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Si a alguien yo le he afanado, si a alguien le he robado, si me he quedado con el dinero de alguien injustamente, se lo devuelvo 4 veces más. Amén. Este hombre, con lo desastre que era, sin embargo Jesús vio el corazón, fue a su casa. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. La persona que recibe a Jesús de todo corazón, lo que se produce en su vida es un cambio radical. Es un cambio radical. Y este varón aplicó con lo poco que sabía, se ve que, claro, porque era judío, y con lo que había escuchado, hay una ley del Señor que se llama la ley de restitución. Diga conmigo, ley de restitución. Y eso está ahí, lo tengo acá, Éxodo 22, ahí está en Levítico, también hay otras partes. Y ahí es bien específico el Señor, como cuando alguien robaba un buey, cómo se aplicaba la ley. Si alguien robaba un buey, eso se comprobaba, tenía que devolver 5 bueyes. Y si alguien robaba una oveja y eso se comprobaba que era un ladrón, tenía que devolver 5 ovejas, eran 4 ovejas las que tenía que pagar. Y así es, entre 4, depende lo que robaba. Devolvía 5 veces más, 4 veces más, el doble. Debería aplicarse esa ley en nuestros días, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces se descubre a uno que ha robado, se lo mete en la cárcel, pero no devuelve el dinero. Después resulta que con ese mismo dinero que robó paga la fianza para salir de la cárcel. O sea, eso no tiene pie ni cabeza, no es justicia. El Señor fue bien específico en la ley. Y se ve que en un momento, claro, se vio ahí que la gente estaba murmurando contra Jesús por lo que Él era. Él era un publicano, entonces Él se para. Y en ese momento dice, yo no me quiero perder que Jesús se vaya. Yo no quiero que Jesús se vaya de mi casa, no quiero que se vaya de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y se arrepiente de todo corazón. Esto es arrepentimiento, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén? No es de labio, no es de decir perdóname y bueno, borrón y cuenta nueva. No, perdóname y vamos a restituir el daño que he hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y estos son frutos de arrepentimiento. Cuando hablamos en la iglesia, esta persona tiene que dar frutos de arrepentimiento. Es que tiene que restituir lo que hizo mal. Se tiene que ver en su vida que está devolviendo lo que robó, ¿sí o no? Que está amando a la esposa, le fue infiel toda la vida, pero ahora no, la está amando, la está honrando. Y se está viendo, no sigue igual. Perdóname y sigo igual. No. Amén, amados. Y el Señor ve ese corazón y Dios ve esa actitud. Y mira, se convirtió a Cristo y se convirtió completo. Dice mi papá, el pastor Nereo, muchas veces él dice que lo último que se convierte en una persona es el bolsillo, ¿sí o no? Parece que el cocodrilo que tenemos acá en el bolsillo es imposible de convertirse, ¿no? Porque le entregamos todo al Señor menos es que los diezmos y la ofrenda, y el conflicto de todo el mundo con la iglesia, ¿sí o no? Es uno de los conflictos más grandes. No, y te sacan el diezmo los pastores. ¿Alguien le saca el diezmo aquí a ustedes? ¿Alguien los obliga? ¿O le ponen el cuchillo en la panza a decir, no, si no das, no, hermano. Eso es por revelación. Y el que por amor a Dios quiera hacerlo, hágalo. Pero yo sé por experiencia también, que cuando uno se entrega al Señor, hermano, ahí vamos con bolsillo y todo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El bolsillo tiene que entrar al cielo también. ¿Cuántos dicen amén?
En el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos enseña a hacer tesoros en los cielos. Nos enseña a dar, porque eso nos cura. Eso le demuestra a Dios que también nuestro corazón está completamente entregado a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y en Jesús se sorprendió tremendamente. Primero porque corrió, se buscó la vida para ver a Jesús, y después lo sorprende al Señor la decisión. Se para delante de todo el mundo, incluso de sus empleados publicanos que estaban ahí también, seguramente algunos, y se para y hace esta declaración tan tremenda. Una entrega radical a Jesús. Voy a devolver la mitad de mis bienes, o sea, la mitad. ¿Vos te imaginás eso, hermano? Es tremendo, era un hombre rico. ¿Se animaría alguno de nosotros a hacer eso? Yo no sé si estamos dispuestos a hacer algo así. La mitad de mis bienes, vendo mi casa y la mitad la doy a los pobres, me quedo con la mitad. Y si alguien está estafado o robado alguna vez, 4 veces más le voy a devolver. Un cambio radical, ¿sí o no? Y el Señor otra vez, ¡pum! Este petizo, dice el Señor, este petizo es poderoso, ¿sí o no? Es tremendo este hombre. Ese varón en las manos de Dios, hermanos. Todo lo que había conseguido en su fuerza, ahora en las manos del Señor, iba a ser un hombre poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dice entonces, el versículo 9, Jesús dijo, y levanta la voz el Señor. Habla Él y el Señor levanta la voz. ¿Te das cuenta que siempre nuestra actitud produce una reacción en Dios a nuestro favor? Y el Señor habla, dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y lo mete el Señor. La gente lo sacaba por traicionero, y el Señor lo mete. Dice, la bendición que recibió Abraham, este también es un hijo de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré. Amén. Y haré de ti una nación grande. Lo metió el Señor en la bendición y en la salvación de Dios. Amén. Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús. Creo que el Señor nos está llamando también a la restitución a nosotros. A veces muy fácilmente decimos perdón, perdón, perdón. Pero tenemos que demostrarlo con hechos. Tenemos que demostrarlo con acciones, con actitudes distintas, diferentes. En el nombre de Jesús, creo que el Señor está esperando de nosotros. Y hay una salvación de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Quizás el Señor quiere salvar tu familia. Quizás el Señor quiere salvar tu negocio, tu trabajo, tu vida ministerial, que a lo mejor se ha visto truncada y que se paralizó en algún momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llama la atención de Dios, llama la atención del Señor. No quieras llamar la atención de la gente. Busca al Señor de tal manera que el Señor diga, ay, mira este hermano. Mira esta muchacha cómo está viviendo en santidad. Mira cómo se está guardando, mira cómo no se está dejando llevar por la multitud. En el nombre de Jesús, mira este muchacho en el colegio, cómo no participa de charlas de doble sentido, chistes de doble sentido. Mirá cómo se está esforzando para no contaminarse. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llamemos la atención de Dios. Jesús no va a pasar por alto esas actitudes, esas acciones, no las pasará por alto. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy nos definimos, hoy queremos acá tomar el ejemplo de este varón, con dificultades, Señor, con problemas, pero con una determinación y una decisión en su corazón. Señor, este hombre valoró más a Cristo que sus riquezas. Radicalmente se entregó al Señor y las cosas materiales no fueron un impedimento, aunque tenía muchas. Dejó su corazón libre para Dios.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te haga libre en esta noche de las ataduras a las cosas materiales, al tener un peso más. En el nombre de Jesús, que el Señor traiga a nuestro medio un tiempo de liberalidad en el nombre de Jesús. Quizás el Señor te instruye, te hable de dar algo, de ofrendar, de regalarle algo a alguien, como van a hacer las mujeres el día sábado. En el nombre de Jesús, la liberalidad desata la bendición de Dios, el favor de Dios, y viene salvación a nuestras casas. Si hay alguien que quiera ser prosperado aquí, este es el principio bíblico: dad y se os dará. Dad y se os dará. Estoy seguro que el Señor nada le dejó faltar a Zaqueo. Estoy seguro que el Señor, además de lo material, que no le dejó faltar, la salvación vino a su casa, la paz. Creo con todo mi corazón que este hombre no tenía tranquilidad por todo el mal que había hecho y el desorden de su vida. Pero ese día dijo: aquí está mi paz, aquí está mi salvación. Este hombre había descubierto que no estaba en la riqueza, la salvación, el bienestar, la felicidad. No estaba en el dinero, en el ser rico. Eso estaba en Jesús, en Jesucristo. El que lo miró, el que lo llamó, el que no lo juzgó. No miró solo la apariencia. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Así nos mira el Señor en esta noche. Así te mira el Señor en esta noche. Quizá el mundo te juzgue, la gente hable de vos, digan, murmuren. En el nombre de Jesús, el Señor te está viendo con ojos de amor. Y mira nuestras actitudes y mira nuestras acciones que hablan de lo que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo ahí y adoramos al Señor un momento. Le bendecimos a Él, le bendecimos a Él. Y si tenés que tomar una decisión delante de Dios: voy a correr, Señor, voy a avanzar, voy a salir de mi situación.